Mis hermanos, hemos visto la naturaleza del ministerio pastoral. Hemos visto el inicio de las características del ministerio pastoral, del llamado al ministerio pastoral, viendo negativamente lo que no es, y también empezando a ver positivamente que es algo que es el producto de una autoexaminación humilde de nuestra función en el cuerpo de Cristo y conforme a los principios de la palabra de Dios. Entonces sí es de revelación especial, pero no un sueño, una visión, sino de sumisión a la palabra de Dios. Y haciendo ese tipo de estudio, esa autoexaminación, ahora nos lleva a la pregunta de cómo se ve ese tipo de análisis personal. Y hay tres cosas claves en ese análisis de nuestras propias vidas. La parte de efectos, sus efectos. No, las características, positivamente. Entonces, diciendo que es el producto de la palabra de Dios y como la palabra de Dios nos guía a hacer un análisis humilde de nuestra identidad particular como un miembro distinto en el cuerpo de Cristo. Entonces yo debo entender, así lo describimos, yo debo entender mi vida como un hijo de Dios conectado con la cabeza. Pero también yo debo entender mi rol como un miembro distinto del cuerpo de Cristo. Entonces yo soy unido con todos los demás miembros y a la par. Varón y hembra, esclavo, bárbaro, sitio, no importa quién soy, en esa parte yo soy unido a Cristo y somos unidos. Somos unidos. Tenemos la misma herencia, somos igual de hijo de Dios, igual de justificados, igual de llamados a ser santos. Pero también yo soy distinto. Tengo capacidades distintas, tengo una personalidad distinta, tengo dones distintos. Porque la iglesia de Dios necesita diversidad. Y porque Dios los ha diseñado de esa manera. Entonces, yo debo entender, entonces, ¿cuál es mi rol como un miembro distinto de ese cuerpo? Y haciendo eso, debemos examinar tres cosas. Nuestro deseo, nuestra aptitud y nuestras oportunidades. Nuestros deseos, nuestras aptitudes y nuestra oportunidad. En primer lugar, el deseo. El deseo. El inicio de un llamado al ministerio es un deseo. Es un deseo ferviente, un deseo santo y desinteresado y un deseo consistente. Es un deseo ferviente que puede llegar al punto de decir, como Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, que está buscando fervientemente no simplemente el título, o no simplemente el honor que viene con el título, sino de cumplir esa obra. El ministerio pastoral no es simplemente un título, sino es una obra de cuidar de las almas de otros a través de la enseñanza y los consejos y un buen ejemplo. Es un deseo ferviente de llevar a cabo esa realidad, ese ministerio, esa función que la iglesia necesita. Llevarlo a cabo. Y es un deseo santo y desinteresado. No, es uno que lo desea para la gloria de Dios, que quiere servir al Señor de la mejor manera posible y desea llevar a cabo ese ministerio como Dios lo ha designado, conforme a su ley, conforme a sus diseños para el ministerio pastoral, y no para sus propios fines. No para una gloria personal, no para una reputación, no simplemente para tener un título avanzado como Dennis escribía esos rangos de la vida cristiana y yo quiero ir y cumplir como estamos haciendo uno de esos juegos de videojuegos que estamos tratando de alcanzar el próximo nivel de mi carácter y de mi personaje. Yo quiero ir al próximo nivel. Es como la vida cristiana es así. Yo ahora solo soy un miembro, de ahí voy a ser un diácono, de ahí voy a ser un pastor, de ahí voy a ser un apóstol. Y como creo que eso era el caso de Oscar anteriormente, ¿cierto? ¿Fuiste tú que lo describías al pastor de esa manera, en ese contexto? Al pastor Jorge. Sí, ajá. Sí. Es como en ese contexto de que vamos buscando el próximo título, porque es una carrera. Como lo que hacen los negocios. Pero eso no es el deseo de un ministerio pastoral.
Y también debe ser un deseo ferviente y desinteresado y consistente, que debe ser regular, que debe no venir aquí y de ahí pasando unos años, de ahí vuelve o de ahí se baja, se viene, sino un deseo consistente. No significa que no haya así, como un poco así, pero no debe ser nada, todo. Debe ser consistente. Todos vamos a tener esas temporadas de dificultad, de ocupación en la familia, que quizás nos distrae un poco de ese llamado, y porque no simplemente porque no lo queremos, sino tenemos que priorizar otras cosas por un tiempo. Pero es un deseo consistente. Incluso en esas temporadas no se va el deseo, sino las prioridades quizás tienen que cambiar un poco. Entonces, es un deseo. Entonces veamos algunos textos que describen este deseo. En 1 Timoteo 3 vemos, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces, en primer lugar, vemos esa idea de aspirar al cargo de obispo. Es algo de un deseo ferviente, es un deseo de cumplir cierto cargo con diligencia, con ferviencia, con fervor. Esa aspiración no es simplemente, sí me gustaría ser pastor, quizás. Sino es un deseo, yo quiero cumplir este rol, yo quiero servir al pueblo de Dios de esa manera. Yo quiero ese cargo, no por el título, no por los honores que la acompañan, sino yo quiero servir a la iglesia de esta manera. Yo creo que Dios me ha llamado a hacer esto y yo deseo usar mis dones, la gracia que Dios me ha dado para el bien de la iglesia de esta manera. También 1 de Pedro 5 describe ese deseo, donde dice, pastorear al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Entonces aquí describe cosas negativas, lo que no es el ministerio pastoral, el llamado al ministerio pastoral, y lo que sí es el llamado al ministerio pastoral. Noten eso. Lo que no es una imposición. No es simplemente por obligación o por necesidad meramente, impuesta en nosotros, o porque alguien más me dijo. No por obligación, sino voluntariamente, sino de un deseo, de que yo quiero hacer esto. Entonces no es puramente del hombre, porque la iglesia también es importante y clave en ese llamado. Pero sí, el deseo y la disposición del hombre es parte de la consideración, que él puede llevarlo a cabo voluntariamente, no por nuestra obligación. Entonces, el llamado externo no es la imposición en su conciencia, no es una obligación puesta en él, sino es reconocer que Dios mismo le ha dado ese deseo y esas capacidades para cumplir ese deber, y lo estamos reconociendo. Entonces, por fuera no debe haber una obligación, pero por dentro no debe haber una avaricia del dinero. Entonces noten cómo lo está haciendo. Entonces, tenemos positivamente y negativamente. Negativamente es por fuera obligación. Por dentro motivaciones pecaminosas. Entonces, negativamente, el llamado, el ejercer el don, el ministerio pastoral, no debe ser por una obligación externa, ni por una motivación pecaminosa interior. Entonces, no es una imposición de alguien más en nosotros, y nosotros realmente no lo queremos, pero me están imponiendo, me están obligando. Y tampoco es porque yo quiero dinero, yo quiero un sueldo, yo quiero el honor, yo quiero
Dice aquí avaricia del dinero, pero podemos agregar a eso simplemente honor o respeto, entendiendo que incluso la Biblia describe esa recompensa económica como un doble honor. Ese es el honor, y de ahí el doble honor es también ser recompensado económicamente. Hermano, hablando un poquito de esto, ¿cómo nosotros nos podemos cuidar de que tengamos esas motivaciones incorrectas, sabiendo de que, bueno, pongo esto en mi experiencia, yo quisiera poder dedicarme a tiempo completo, me gustaría y ese es mi anhelo, si el Señor lo permite, pero a la misma vez sé que necesito también la parte económica para sostener mi hogar y todos los gastos que hay. ¿Cómo podríamos cuidarnos y tener ese balance en nuestros corazones de tal manera que no hayan esas pecaminosidades en nosotros? Buscar para poder tener dinero. Pues viene de el familiarizarnos con nuestro propio corazón. El conocer lo más posible, examinarnos constantemente y tomar en cuenta esa realidad, recordarnos de eso, examinarnos cuando estamos pensando en eso. Si nosotros queremos servir en el ministerio pastoral tiempo completo porque no queremos trabajar afuera, o porque entendemos que el ministerio pastoral es un ministerio tan importante, tan necesario, que no simplemente prepararse para predicar, sino realmente orar, estar con las personas, amar a las personas, aconsejar a las personas y de ahí también predicar. Y esa obra, y yo reconozco que yo no puedo hacer eso y también cumplir mis otras responsabilidades como padre y esposo, teniendo que trabajar también tiempo completo. Y entonces por eso oro que el Señor me ayude a poder llevar a cabo mis responsabilidades mejor, por no tener que trabajar. Entonces es una motivación que fluye de que el ministerio es como otra carrera más, quizás uno que yo prefiero, que sería más agradable, o porque es realmente eso es mi anhelo, y yo quiero llevarlo a cabo bien para la gloria de Dios, porque Él me ha llamado a esto y yo lo quiero hacer con todas mis fuerzas, toda mi atención. Y yo sé que tener que trabajar me puede distraer, me puede quitar tiempo de mi familia o de mis responsabilidades como pastor, y por eso lo estoy anhelando. Entonces, porque ese sustento, esa ayuda viene como producto de un ministerio fiel. Porque un ministerio fiel se evidencia en cristianos más maduros, y cristianos más maduros se evidencian en cumplir esas responsabilidades. Claro, cada persona, cada iglesia es diferente, pero generalmente es así. Pero debemos evitar que sea nuestra motivación. Nosotros queremos hacer eso porque Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo y ha dado a cada miembro de su cuerpo una función específica. Y nosotros creemos que esa es la función que nos ha dado. Y queremos llevar esa capacidad, esa función a cabo para su gloria, para la edificación del cuerpo, para la unidad y crecimiento del cuerpo, porque esa debe ser la intención de cada miembro. Pero yo quiero hacerlo en mi función específica, conforme a cómo Él ha dispuesto esa oportunidad. Entonces es una autoexaminación, considerando, haciéndome la pregunta, ¿eso es mi deseo? ¿Dónde están mis motivaciones? ¿Por qué lo estoy anhelando? Y no es mal anhelar eso, el poder dedicarse completamente al ministerio, porque, como dije, el ministerio pastoral necesita eso. Incluso la Biblia lo manda, y debe ser algo que deseamos como fruto de la madurez de la iglesia. Pero eso es el punto. Si lo estamos queriendo para el buen funcionamiento de nuestra función, para la gloria de Dios, la mayor gloria de Dios en nuestra función, o simplemente por la comodidad, o simplemente por otra cosa. Entonces, no es malo esa comodidad, sino simplemente por esa comodidad si es pecaminosa. Claro. Comprendo. O principalmente por esa comodidad es pecaminosa. Claro. Pero principalmente debe ser, porque yo entiendo que ese es un deber tan importante que requiere toda la atención que le puedo prestar. Es desplazar algo, que en este caso es el trabajo,
no para dejar de hacer nada o para vivir así nada más, Ujú. sino para poder aprovechar ese tiempo, Ujú. para poder tener una mejor preparación para Ujú. el cargo. Ujú. Y una manera en que eso se evidencia es también cuando uno lo logra, cómo vive, cómo lleva a cabo ese tiempo adicional que ahora tiene, cómo lo está invirtiendo. Eso es una buena evidencia de sus motivaciones también. Si simplemente estaba buscando la comodidad o si estaba buscando tener tiempo para su ministerio. Entonces, negativamente, no debemos hacerlo por obligación externa o motivaciones pecaminosas, pero positivamente debemos hacerlo voluntariamente y con sincero deseo. Y creo que esa idea, voluntariamente, es esa disposición. Yo quiero servir al Señor y yo quiero hacerlo en la manera en que Él disponga, en la manera en que Él abra la puerta, en la capacidad que Él me dé, yo quiero hacerlo. Pero sincero deseo es realmente anhelar, como aspirar, como dice a Timoteo, ese cargo. Y creo que ese deseo es importante. No es equivalente al ministerio pastoral, pero es importante tener ese deseo. Como, ¿quién es? Spurgeon dice, tengan en cuenta que el deseo del que he hablado debe ser totalmente desinteresado. Si un hombre puede detectar, después del más serio examen de sí mismo, cualquier otro motivo que no sea la gloria de Dios y el bien de las almas en su búsqueda del obispado, será mejor que sea parte de él de inmediato, porque el Señor aborrecerá la introducción de compradores y vendedores en su templo. La introducción en cualquier cosa mercenaria, incluso en el más mínimo grado, será como la mosca en el frasco de un ungüento y lo estropeará todo. Y también dice en otro lugar que el pastor debe tener un llamado especial. Todo hombre que está correctamente en el ministerio debe haber sido movido a ello por el Espíritu Santo. Debe sentir un deseo irresistible de dedicar toda su vida a la causa de su Señor. Ninguna universidad, ningún obispo, ninguna ordenación humana puede hacer de un hombre un ministro. Para aquel que puede sentir, como lo hicieron Bunyan, Whitefield, Berridge o Rowland Hill, las luchas de un anhelo apasionado por ganar las almas de los hombres, puede oír en el aire la voz de Dios diciendo, Hijo de hombre, te he hecho centinela. Entonces, ¿cómo describe eso? Y da algunos ejemplos de hombres que, como Bunyan describe en su gracia, ¿cómo se llama el libro en español? Gracia abundante a los pecadores. Para el más vil pecador. Ajá. Entonces, tiene una sección ahí cuando describe su llamado al ministerio. Y sería bueno leerlo. Pero aquí Spurgeon usa ese ejemplo de ese deseo, ese anhelo, ese amor. Y eso es parte de eso. Es un deseo ferviente de yo quiero servir al Señor. Es ardiente, que busca hacer esto y no puede hacer otra cosa. Contentamente, en un sentido. También es desinteresado, sin esas motivaciones pecaminosas. Es consistente. Y también es un deseo que fluye de amor. Fluye de amor a Cristo y fluye de amor a su pueblo. Como dijimos en nuestra pirámide de la identidad personal, él debe entender que en primer lugar, antes de todo lo demás, él es un miembro de la cabeza, Cristo, y así un miembro de su cuerpo. Y él es llamado así, para servir al cuerpo y servir a la cabeza. Y eso quizás sea por otro medio, otra función. Pero si llega a esa conclusión, haciendo ese análisis humilde de que el Señor le ha dotado de esa manera, debe hacerlo para el bien de la cabeza y el bien de su cuerpo. Entonces eso debe ser ese tipo de deseo, un deseo de servir las almas de las personas en su conversión y en su madurez y santificación, y así cumplir el deber para la gloria de Cristo, la cabeza de la iglesia. El verdadero ministro debe tener, según Robert Dabney, por supuesto, el deseo de ver las almas arrebatadas del fuego del infierno,
la verdad defendida, el pecado frenado, la felicidad de la verdadera religión difundida y la Santa Trinidad glorificada en la redención de los transgresores. Esas son las bases, los motivos de ese deseo que siente de predicar, si es que puede hacerlo legítimamente. Entonces, el inicio viene un corazón para almas, un corazón que arde para el bien de otros, para la salvación de los perdidos, para la verdad de Dios y su predicación fiel, y que lo quiere hacer sin fines de lucro, sin fines de gloria, de orgullo, de sus propias voluntades para agradar a sus padres o lo que sea, sino para la gloria de Dios y el bien de su cuerpo, en la capacidad que Dios le ha dado como un miembro de su cuerpo, y en una manera consistente. Entonces, teniendo el deseo no es suficiente, porque no es, dice, el que aspira al ministerio obispado, ponlo ahí, está bien, solo con eso, sino también tiene que cumplir con otros requisitos. Tiene que tener una cierta aptitud para eso, y esa aptitud consiste en características y dones, gracias o características y dones. Esa aptitud es que tiene que tener dones para enseñar y liderar. Dones para enseñar y liderar. Entonces, parte de ese análisis humilde es ver si él tiene dones para poder enseñar la palabra de Dios con claridad, si las personas que escuchen su enseñanza son enseñadas o si se quedan confundidas o cómo es su enseñanza, si pueden enseñar y también si pueden liderar, si pueden guiar a las otras personas de una manera que refleja a Dios, que refleja su carácter, su corazón, su autoridad, y lidera conforme a la palabra de Dios, como Oscar nos va a enseñar. Dones para enseñar y liderar. Entonces debemos examinarnos para ver si realmente tenemos esos dones. Y hay una distinción aquí que podemos hacer en que hay dones naturales y dones espirituales. Y a veces los dones espirituales es un don natural santificado, pero a veces, incluso en la conversión, uno puede desarrollar esos dones que quizás nunca antes tenía. Como por ejemplo, alguien que antes no puede hablar en público, quizás por su conversión, por la confianza, por la valentía que le da el Evangelio, por la convicción de la necesidad de las personas, el Señor le ayuda a superar esos temores por el amor que tiene para las almas. Y puede superar esos problemas que antes tenía para poder hablar de una manera más fluidamente que nunca antes. O quizás alguien siempre ha sido bueno en público y el Señor puede santificar eso con un deseo genuino, no simplemente para elogio, sino para el bien de almas y la gloria de Cristo, y puede ir santificando esos dones naturales. Entonces, los dones espirituales, la Biblia no explica exactamente cómo eso funciona. Si son algo como que el Espíritu Santo está tomando innatamente y que ya está en la persona y santificándolo, o es algo nuevo introducido ahí en la nueva criatura, cómo funciona así, pero creo que puede ser los dos. Que puede ser la santificación de un don natural, un talento natural, o también la introducción y la apertura para otros dones que quizás antes no tenía. Y creo que por observación también podemos ver las dos cosas. Entonces tenemos que tener esos dones. Y no es necesariamente examinar toda mi vida para ver si siempre he sido un líder natural o siempre he sido bueno en hablar en público. Eso no es suficiente, sino también ahora cómo el Señor me está dotando, si me está capacitando, si estoy creciendo en eso, si tengo ese don y se está cultivando. Y no es siempre en la medida completa a la vez, sino es a veces algo que viene con tiempo, viene con ejercicio, con práctica, que se puede ir cultivando más. Pero por lo menos que haya la raíz de esos dones ahí, el inicio,
el primer brote de ese don para que se pueda ir cultivando en ese oficio, en ese deseo. Ese deseo puede ir regando, fertilizando esos dones para que se cumplan mejor. Pero también necesita ciertas gracias. No es suficiente ser capaz de ejercer ese don, sino uno tiene que tener cierto carácter para hacerlo. Uno puede discernir muy bien y poder dar un buen consejo, pero si alguien no ama, si no tiene un corazón paciente, no va a ser un buen pastor. Alguien que puede hablar en público no es suficiente, porque tiene que también ser alguien que puede predicar la palabra con fervor delante de Dios, con confianza y dependencia de Él, y un corazón humilde, dependiente de Dios, siendo un canal de Dios, y también con valentía frente a las persecuciones o frente a las oposiciones, porque no es meramente el don de hablar en público. Muchos pueden hablar en público, presidentes, reyes, políticos pueden hablar en público, pero ¿qué hace diferente ese don natural que ellos tienen o quizás incluso un don santificado de poder hablar en público y el don de un pastor de hablar en público? ¿Cuál es la diferencia? Pues uno es acompañado también con un carácter apropiado y necesario para ser un pastor, para llevar a cabo ese tipo de predicación y reflejar, porque no es meramente decir las cosas de Dios, sino también decir las cosas de Dios con una vida que lo refleja y un corazón que lo acompaña. La verdad que nosotros somos llamados a predicar debe ser reflejada también en nuestras vidas y en el corazón con el cual lo predicamos. Nosotros estamos rogando a los hombres, porque Dios mismo está rogando a través de nosotros que los pecadores se reconcilien con Él. Entonces no es suficiente simplemente poder pararse y hablar sin temor, sino pararse y hablar de parte de Dios, en dependencia de Dios, y con una vida que refleja y no contradiga lo que uno está diciendo. Los políticos son muy buenos en decir cosas y tener vidas al contrario, pero los pastores nunca deben ser así. Entonces, para ser un pastor necesita tanto los dones como el carácter. Un jefe, un general en el militar, aunque tenga dones para liderar y que todos sus soldados le sigan, quizás no sea un buen pastor, porque el liderazgo es de otra forma. El liderazgo es de otro tipo. Es de servicio, es de amor. Entonces, simplemente poder ser un líder en el mundo no significa que uno puede ser un líder en la iglesia. Porque incluso Cristo hace una distinción. Cristo dice, entre los gentiles, entre el mundo, así es el liderazgo. Pero entre ustedes va a ser así, de amor, de servicio, de humildad. Entonces, esas son las características que debemos considerar. No simplemente un don general de poder llevar a otros a seguirte, sino nosotros somos llamados a llevar a personas a seguir a Cristo, no a nosotros. Y eso requiere servicio, amor, humildad, paciencia y diligencia. Entonces necesitamos considerar si nosotros tenemos por lo menos los primeros brotes de esos dones y un carácter que refleje ese mensaje, ese Dios a quien somos llamados a representar. Y esa aptitud, esas dos partes, las características y también los dones, que deben ser parte de nuestro análisis. Y si no lo tenemos, quizás podemos servir a la iglesia de otra manera. No significa que somos un fracaso, que no podemos servir al Señor, sino significa que quizás el Señor nos ha dotado, nos ha puesto en el cuerpo para servir de otra manera. Y está bien. Está bien. ¿Ok? Entonces, hemos visto el deseo, también la aptitud, que es tanto las características como los dones, y también una oportunidad providencial. Una oportunidad providencial. Lo que finalmente evidencia, según Spurgeon, un llamado apropiada es una apertura correspondiente en la providencia, por una serie gradual de circunstancias que señalan los medios, el tiempo, el lugar de entrar realmente en la obra.
Entonces, eso es otra parte. Debemos considerar cómo está guiando la providencia. Y la providencia puede obrar de algunas formas. La providencia puede obrar en darnos oportunidades de cultivar los dones. Y eso culmina en la oportunidad providencial de ejercer el ministerio. Entonces hay dos tipos de providencias ahí que debemos considerar. Quizás algunos estén en la etapa de la providencia que es oportunidades de cultivación, antes de llegar a la oportunidad de ejercer, de la ordenanza, o ser ordenado al ministerio. ¿Me hago entender con esa distinción? Porque el Señor puede por mucho tiempo ir dando oportunidades que una persona cultive ese don. Y nosotros debemos encontrarnos fieles donde estamos en esas oportunidades, en esas responsabilidades que Dios me ha dado aquí y ahora. Si yo tengo la oportunidad de ir a predicar a Atacames, es una oportunidad que Dios me ha dado para cultivar esos dones, para ir ejerciendo, incluso cumpliendo un poco de ese deseo que tengo para el bien de almas. Porque mi deseo no es simplemente un oficio. Mi deseo es glorificar a Cristo y servir a su pueblo. Y aquí, aunque no tenga el título, estoy cumpliendo mi deseo. Estoy cumpliendo mi deseo porque estoy sirviendo a las personas, predicando a Cristo, representándole a Él delante de las personas. Y eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que hace un pastor. Pero eso también es lo que yo tengo el privilegio de hacer en esta oportunidad. Yo debo considerarlo de esa manera. Y acercarme a eso con diligencia. Y decir, si eso no es ser ordenado a la iglesia, no lo quiero. Sino esas cosas son los medios que Dios usa para que esos dones se van cultivando. No, esos dones espirituales muchas veces no son un cambio milagroso de día a noche. Como alguien que quizás digamos que su don es ser músico para poder servir a la iglesia en esa capacidad. No es solamente eso, pero quizás es eso, pero no es que uno se despierta el próximo día después de haber sido convertido sabiendo cómo tocar la guitarra cuando nunca había practicado. No funciona así. Y tampoco es así con la predicación. No es que un trueno y ahí como flash y se despierta y ya tiene poderes. No es así. Sino es algo que Dios da oportunidades providenciales que se cultivan esos dones. Hay un primer brote, pero se va floreciéndose, se va cultivando. Y eso requiere fertilizante de providencia. Dios abriendo puertas. Personas que busquen nuestro consejo. Una iglesia en que podemos servir y cultivar ese corazón de amor y de conocer a las personas para poder predicar a ellos de una manera más específica. De poder aprovechar cada oportunidad de predicar la palabra. De estudio de la palabra y las oportunidades que tengo de leer libros, de aprender, de seguir adelante en mi entendimiento teológico y también en mi carácter y el ejercicio de mis dones. Y mientras Dios me dé esas oportunidades, lo voy a hacer. Y aunque esas oportunidades no digan, ahora tienes la oportunidad de ser pastor, todavía me está diciendo que yo tengo la oportunidad de servir a Cristo y servir a su pueblo. Y en una dirección hacia la cultivación de ese ministerio, hace que Dios abra esa puerta. Entonces, por eso Spurgeon dice, preocúpate más por tu capacidad que por tu oportunidad. Y más por tu camino con Dios que por cualquiera de las dos cosas. Las ovejas conocerán al pastor enviado por Dios. El portero del redil te abrirá. El rebaño conocerá tu voz. Preocúpate más por tu capacidad que por tu oportunidad. Y por tu camino con Dios que los dos. Entonces, en ese tiempo, aunque la providencia diga que quizás no ahora, no te desmayes, sino sigue cultivando tu caminar con el Señor, tus capacidades y ese apego a la iglesia que un día quizás te puede reconocer para que Dios abre esa puerta en su tiempo para eso. Entonces la providencia es algo importante, pero a veces la providencia es difícil de interpretar. La Biblia nos manda a examinar esa providencia. Es parte de esa autoexaminación, pero
la providencia no es tan autointerpretativa como es la Biblia. Entonces lo que digo es que si tenemos una duda acerca de lo que significa la Biblia, vamos a otro pasaje de la Biblia. Pero la providencia es un poco más difícil, porque no se autointerpreta como la Biblia. Pero en la providencia hay algo en que puede ser una providencia muy clara que confirma nuestro llamado. Él está abriendo las puertas, está dando oportunidades, el corazón de la iglesia se está abriendo a esa persona, ellos están en un rumbo para la ordenación de esa persona. Pero para otros, dependiendo de esa temporada y dónde están, puede ser que la providencia no esté abriendo esas puertas claras de servir en esta iglesia particular. Pero eso no significa que debe dejar de perseguir el ministerio pastoral, sino que quizás significa que no está listo todavía. Entonces debe seguir aprovechando las oportunidades de cultivación mientras espere que Dios dé en su tiempo el ministerio, la providencia de ordenación. ¿Algunas preguntas sobre esa autoexaminación y esas cosas? Listo. Entonces concluimos esta clase con una mirada breve en los efectos de un llamado interno. Cuando nosotros hemos hecho ese análisis, llegado a la conclusión que el Señor sí me ha capacitado, me ha dado las oportunidades, me ha llamado, me ha dado esa convicción de querer ejercer este oficio y me ha dado la oportunidad de hacerlo, me llena con confianza, con autoridad y gravedad, diligencia, sumisión, amor, gratitud y me da un ministerio de fruto. Entonces, consideremos los efectos de un llamado interno. En primer lugar, nos da confianza. Nos da confianza en el sentido de que podemos ejercer ese ministerio con una limpia conciencia. Eso es exactamente lo que empezamos estudiando la semana pasada. No la semana, sino ayer. Porque esa autoexaminación es considerar, esos son los principios de la Biblia. Esos son los requisitos de un pastor. Y así, aquí es mi vida. ¿Cabe ahí en ese retrato o no? Y habiendo hecho el estudio, buscado el consejo de la iglesia, en la providencia, yo veo que sí. Entonces, con eso yo tengo confianza de que la Biblia misma y Dios a través de su iglesia me ha llamado a este ministerio. Dios a través de las Escrituras y la iglesia, Cristo a través de su iglesia me ha llamado y yo tengo el privilegio de llevar a cabo este ministerio con una limpia conciencia y con la confianza que Dios me ha puesto aquí. No he tomado esto por mis propias motivaciones porque me he examinado. He hecho una examinación para ver si esos son mis motivos o si yo tengo un deseo desinteresado o no. Yo he hecho ese estudio y yo sé, yo conozco mi corazón. Yo conozco y otros han examinado mi corazón y hemos llegado a esa conclusión que Dios me ha llamado aquí y no es por obligación y no es por mis propias motivaciones pecaminosas, sino tengo la confianza de que mi conciencia es atada a la palabra de Dios y ver cómo la palabra debe ser obedecida en mi vida en esta oportunidad que Él me ha dado. También me da autoridad, porque somos representantes, somos llamados por Dios para proclamar su palabra. No somos llamados por motivaciones pecaminosas de la gloria de los hombres, ni del dinero. Entonces no vamos a predicar lo que promueve esas motivaciones, sino lo que promueve la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y eso nos da autoridad, porque nuestro ministerio, nuestro llamado, se ha basado en la palabra de Dios y en el deseo de glorificar a Dios, representando a Dios delante de su pueblo, por predicar su verdad. Entonces, eso nos da una verdadera autoridad. Como hemos dicho, no es una autoridad ciega, pero sí es una autoridad de representación. Somos llamados a reflejar como embajadores. El embajador debe expresar las palabras del rey, cumplir los deberes que el rey le da y reflejar el corazón y las intenciones y las motivaciones del rey en su trato con esta nación. Imagínate un embajador tratando diplomáticamente con otra nación,
pero él tiene sus propias motivaciones. El rey está tratando de hacer algo más. El rey quiere paz, pero el embajador quiere guerra. Y está sutilmente cambiando el mensaje, sutilmente dejando de cumplir ciertas responsabilidades o cierta actitud, porque él quiere guerra y no la misma paz que el rey. Pero nosotros como embajadores debemos reflejar a Dios, y eso es ahí donde viene nuestra autoridad. Pero el llamado nos da esa confianza que Dios me ha enviado con un mensaje, con un deber, y yo quiero reflejar su corazón, y con eso yo puedo proclamar con valentía, con autoridad lo que Él me ha mandado, sin importar si eso me da dinero, sin importar si eso me da el elogio de los hombres, pero si eso es lo que Dios me ha mandado y le glorifica a Él, y Él determina que es para el bien de su pueblo, lo puedo hacer con autoridad. También nos da gravedad, es decir, le da peso a nuestro cargo, porque hemos sido llamados y tenemos un deseo para la santificación del pueblo de Dios y la salvación de almas. Estamos haciendo algo muy por encima de simplemente ser un médico o cualquier otra persona, en que cada trabajo tiene una cierta gravedad porque se debe hacer para la gloria de Dios. Pero aquí estamos tratando expresamente en el contexto de la salvación de almas. Somos médicos de almas, cuidadores de almas. Y esa realidad, ese llamado por Dios a eso, nos da una gravedad, un peso, una seriedad con la cual debemos llevar a cabo nuestro ministerio. Debemos llevarlo a cabo con una seriedad, reconociendo qué tan necesario es ese ministerio, qué tan grave es la situación de las personas, qué tan engañoso es el pecado, qué tan fuertes son los ataques del enemigo. Y yo soy puesto ahí como un centinela para esas almas perdidas. Yo soy puesto ahí como un defensor para esos ataques del enemigo. Y yo soy comisionado para asegurar que esas almas lleguen al final. Eso le da gran gravedad, y Cristo mismo me ha dotado, capacitado para cumplir esa responsabilidad. Me ha dado una medida, una dispensación de gracia. Él me va a ayudar y yo puedo confiar en eso. Pero es mi responsabilidad también, y yo quiero llevarlo a cabo con seriedad. Y junto con eso, diligencia. Diligencia, como 1 Corintios 4 dice en ese texto que ya citamos. Ahora bien, además se requiere de los mayordomos, los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Porque nosotros somos llamados de parte de Dios para representar a Dios. Entonces, si nosotros somos convencidos de ese llamado, yo debo cumplirlo con fidelidad. Y eso es el punto también de Romanos 12. Romanos 12 habla de que cada miembro tiene una función distinta y debe examinarse para ver qué es esa función, cuál es. Y de ahí, al determinarlo, hacerlo. Sabiendo que todos tenemos un don especial, dice, pero teniendo dones que difieran, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Usémoslos. Entonces, determinando que yo tengo una función y que es mi función, y ahora determinando por mi deseo, por mi aptitud, por mi providencia, que yo debo ser pastor, ahora es tiempo para llevarlo a cabo. Porque eso es parte de esa responsabilidad que yo tengo como un miembro distinto. Yo debo ser fiel y aquí en esta parte, unido a Cristo, debo ser santo, debo buscar reflejar a Cristo y conformarme a la imagen de Cristo como hijos de Dios. Pero también yo he visto ahora, he determinado que yo tengo ese deber aquí, de ser un pastor. Esa es mi función específica en la iglesia. Entonces yo debo ser ahora fiel de llevarlo a cabo como Él me ha mandado. Y eso así es para todo creyente. Yo debo ser cultivando siempre mi comunión con Dios, mi piedad y mi andar delante del Señor, como un hijo de Dios, como unido a la cabeza. Pero también debo identificar y llevar a cabo el ministerio específico que Cristo me ha dado en su cuerpo. Y eso me pone cierta responsabilidad. Como la función de dar, tengo una responsabilidad que nadie más tiene. Como pastor, yo tengo una responsabilidad que no todo miembro tiene. Como alguien llamado
al servicio de diaconado. Tengo un deber, una responsabilidad mayor que los demás. Y yo debo llevarlo a cabo, no en mi propia fuerza, sino sabiendo que en esa dispensación de gracia me ha capacitado para hacer esto. Y yo debo hacerlo con una limpia conciencia y diligencia delante de Él. También con sumisión, reconociendo que nosotros somos llamados por Dios para representar a Dios y nuestra autoridad debe ser de sumisión. Nuestra autoridad viene porque nosotros somos sometidos a una autoridad mayor. Como el siervo que vino a Jesús, el centurión, que él reconoce eso. Cristo tiene autoridad porque Él es sometido a una autoridad mayor, Dios. Y por eso Él tiene autoridad sobre cosas debajo de Él. Como Él se somete a su Señor y Él tiene sus soldados que se someten a Él. Y así somos nosotros también. Tenemos autoridad, pero de sumisión. Una autoridad que viene porque nosotros nos sometemos fielmente a la autoridad por encima de nosotros. El llamado interno es una realidad muy íntimamente conectada con esa realidad. Nos recuerda que, en primer lugar, somos llamados por Dios. Hombres de Dios, mensajeros de Dios, embajadores de Dios, administradores de Dios, de su mensaje, de su iglesia. Como vimos en Hechos 20, somos llamados por Él, pero también para cuidar de su iglesia. Esa es su iglesia, no nuestra. Y Él nos ha puesto aquí, no nosotros mismos. Entonces eso debe cambiar todo lo que hacemos y todo como pensamos acerca de eso. Y debemos ver esa responsabilidad que tengo aquí, en esta capacidad, y someterme a esas responsabilidades. Y someterme a esa autoridad. Someterme a esos mandatos que Él me ha dado como un paso, de cuidar del error, de consolar a las almas, de predicar fielmente la palabra de Dios, de llamar a los perdidos a reconciliarse con Dios, de guiar a la iglesia en ser unida, en la verdad, en conocer sus dones y ejercerlos. También debe ser un llamado de amor, debe producir amor en nosotros, porque reconocemos que mi llamado es el producto del amor de Dios para con su iglesia y de su amor para conmigo. Él me ha puesto, Él me ha dado gracia para servir a su cuerpo de esa manera. Y me ha dado gracia para servir a su cuerpo de esa manera. Entonces, yo digo lo mismo, pero con dos énfasis diferentes. Su gracia para conmigo me dio una función, me ha capacitado, me ha salvado y me ha unido a su cuerpo. Pero también me ha dado esa capacidad porque Él ama a su cuerpo. Entonces, yo tengo esa función porque en primer lugar Dios me ama a mí. Y Él me ha salvado. Y Él quiere mi servicio. Él quiere recibir mi sacrificio en Cristo. Pero también me ha dado a mí ese servicio, ese ministerio, porque Él ama a su iglesia. Entonces, el llamado que yo tengo es el producto del amor de Dios para conmigo y el amor de Dios para con su propio cuerpo. Entonces, yo debo reflejar ese amor en mi liderazgo, en mi enseñanza, en mi consejo, en mi ejemplo. Porque es el amor y cuidado de Cristo para con su iglesia que produce el ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral es un embajador de Dios para reflejar su corazón en rogar a los pecadores a reconciliarse con Dios, a poder guiar tiernamente a las ovejas, yendo a buscar esa oveja descarriada como Él mismo hace, sacrificándose, dando su vida por sus ovejas como Él mismo hace, conociendo a sus ovejas como Él mismo hace, sirviendo a sus ovejas como Él mismo hace, preservando sus ovejas como Él mismo hace, reflejando su amor para con ellos y su sacrificio. Es también un llamado que produce gratitud. Reconocemos el privilegio que tenemos. Reconocemos que nosotros no somos dignos, que eso viene de gracia, viene de su poder, de su medida de fe que Él me ha designado. Y yo quiero llevarlo a cabo conforme a lo que Él me ha dicho, conforme a Él, y yo con gratitud, con un corazón agradecido de haber recibido un ministerio del cual no soy digno. Y finalmente, un ministerio que es el producto de un llamado así, es el ministerio que produce fruto.
Dios bendice el ministerio de aquellos que están ahí porque Él realmente los ha puesto ahí. Claro, los que se ponen y se imponen en la iglesia, se imponen en el ministerio, se imponen en la iglesia, tienen éxito. Incluso Dios a veces ha usado hombres ilegítimamente ahí, porque su palabra es más poderosa que los hombres y puede actuar a pesar de los hombres. Pero la manera más certera de tener fruto en el ministerio es ser realmente puestos ahí por Dios, ser llamados y capacitados por Dios mismo para llevarlo a cabo. Entonces claro, los que tienen éxito en tener muchos números, mucho dinero, esas cosas no es nuestra motivación, entonces no es nuestra medida de éxito. Pero nuestro éxito debe ser correspondiente a la carga que tenemos, al encargo que Dios nos ha dado, lo cual es su gloria, la madurez y crecimiento y santificación y edificación de su cuerpo y la salvación de los perdidos. Entonces, el fruto viene por ahí. Si Dios está siendo glorificado, si su pueblo está siendo santificado, y si los perdidos están siendo convencidos y salvados, eso es el fruto que queremos. Y Dios hace ese fruto, produce ese fruto en el ministerio que Él mismo ha plantado. Normalmente, ordinariamente. Claro, como dije, como Elias Keach, que no era convertido. Dios usaba su ministerio, pero esa es una excepción que demuestra la necesidad de la regla en vez de ser una excepción que anula la regla. Pero el ministerio verdaderamente establecido por Dios es uno que podemos esperar más consistentemente ver fruto que uno que es impuesto por los hombres. Y debemos reconocer que el éxito se va a ver diferente. El ministerio establecido por los hombres va a medir su éxito conforme a los hombres. Pero el ministerio establecido por Dios va a tener fruto, aunque no mide como éxito conforme a los hombres, pero conforme al estándar de Dios y el deseo de porque Dios mismo estableció. Dios no estableció el ministerio pastoral para dinero o para gloria personal o la gloria de los hombres. Dios lo estableció para el cuidado de su pueblo y la gloria propia en medio de su iglesia. Y entonces, si eso es el propósito de Cristo, eso también debe ser cómo nosotros medimos nuestro éxito. ¿Cómo va edificándose la iglesia? La iglesia está cumpliendo bien sus roles, identificando sus dones y llevándolos a cabo. La iglesia está creciendo en verdad, está creciendo en unidad, está creciendo en pureza, está siendo defendida del error, está siendo consolado y hay un cuerpo donde los miembros se cuiden los unos de los otros. Ese es el producto de un ministerio conforme a Dios, porque ese es el producto de un ministerio que está haciendo exactamente lo que Dios quería cuando Él estableció ese ministerio. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué comentarios, preguntas, ideas quieren compartir a este estudio del llamado interno? Sí, sí, Charles Spurgeon dijo esta frase, recuerdo que la leí en algún momento, que un hombre que no tiene el llamado es mejor que se dedique a otra cosa, y menos al pastorado, porque realmente si no hay un llamado de parte del Señor, internamente, y también llamado externo por parte de la iglesia que mira sus dones, sus talentos, es mejor que se dedique a otra cosa, porque realmente eso puede causar daño a sí mismo, también frustración, exacto, y también daño a la iglesia, porque una persona equivocada en un lugar tan
honorable, se puede decir, de tanta responsabilidad, puede ser un peligro para la congregación. Sí. Entonces, lo que hoy miramos nos debe llevar también a meditar, ¿no? O sea, a autoevaluarnos y mirar, y en oración pienso yo, si el Señor verdaderamente nos ha llamado, pues hablando personalmente, ¿no? Mirar mi vida, mi carácter, mis talentos también, pero sobre todo ese deseo profundo que debe haber en nosotros, y la convicción de que realmente el Espíritu Santo nos ha hecho ese llamado. Eso es importantísimo, pienso yo, porque podemos estar en un lugar equivocado si asumimos una responsabilidad tan grande como el ministerio pastoral. Entonces yo pienso que todos estos puntos que tú nos diste son claves para poder evaluar e identificar realmente si hemos sido llamados o no al ministerio. Porque debemos entender que tenemos responsabilidades aquí porque somos distintos, y a veces por anhelar algo por encima de nosotros fallamos en cumplir lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer. Pero a veces lo podemos hacer porque estamos convencidos de que el único oficio, el único servicio honrable o necesario, o realmente un servicio al Señor, es el pastorado, y no queremos lo demás. En vez de reconocer, escuchen cómo dice el pasaje, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con justo juicio. Esa es la idea de alguien que está ahí frustrado porque quiere ser pastor, aunque nadie lo reconoce, aunque no tenga los dones, está haciendo eso, está pensando más alto de sí de lo que debe, en vez de pensar con justo juicio, con humilde juicio, con un deseo genuino de, mi deseo, ese es el punto de esa identidad. Mi deseo es servir a Cristo y servir a su cuerpo en la función específica que Dios me ha dado. Y capaz eso sea el pastorado. Y yo tengo el deseo de ser pastor. Pero no es suficiente simplemente tener el deseo. También debo ir y ver si hay el primer brote de esos dones y capacidades y características. Y si no, y con tiempo si se confirma que no, está bien. Está bien, no significa que no soy un creyente, que no puedo tener un servicio en la iglesia, que no soy importante para la iglesia, sino que quizás significa que debo dedicarme en otra manera que la iglesia igual necesita. Entonces creo que parte de lo que debemos recobrar es el honor, el privilegio de ser miembro de la iglesia, la gloria de eso, para evitar que personas estén tanto desanimados o tan enfocados en ser pastor que pierdan de vista todo lo demás. O enfocarlo en algún lugar donde pueda servir de una forma. Sí, más conforme a sus capacidades. Que imagínate, no puede ser pastor y al final se queda sentado domingo y no hace nada, o se va de la iglesia, y quizás eso revele que él no estaba ahí para la gloria de Dios, no estaba ahí para servir a la cabeza y servir al cuerpo, como es la parte más esencial de nuestro cuerpo. Antes de hacer ese estudio, análisis propio, mi corazón es servir a Cristo, mi cabeza, y servir a su cuerpo. ¿Y cómo eso se ve? Hay que determinarlo. Hay que ser guiado por los pastores, y eso es incluso parte de la importancia de que los pastores forman a otros hombres para el pastorado, porque esa es también parte del deber, capacitar a los santos a cumplir sus funciones. Y capaz uno de esos sea la función de pastor. Y yo debo instruirle en eso. Eso es común. O sea, ¿has visto eso de que hay gente que tiene ese deseo, quiere ser pastor, pero al final no tiene las capacidades? Sí. No le da todo. Sí. Sí. Sí pasa. Spurgeon también más, porque él en sus discursos a los estudiantes él tenía otras cosas providenciales que él medía,
Por ejemplo, tenía que haber fruto de conversiones antes de considerarse verdaderamente llamado. Que tenía que haber almas convertidas bajo su ministerio. Y creo que, veo el punto, pero también no es el único fruto que un ministerio puede ver o debe buscar, sino también de la santificación de la iglesia. Y quizás algunos ministerios produzcan más fruto en esa parte que en lo otro, aunque no deben ser completamente vacíos en lo otro. También él medía cuando alguien venía y como era quizás corto o bajo o algo así, decía no puede ser pastor porque no tiene la capacidad pulmonar para poder predicar. Y cosas así. Entonces quizás a veces puede ser que no tienen porque sí es algo que requiere cierta fuerza física a predicar. Y si algo está desmayándose al final de cada sermón, quizás no es para él. Sí, por ejemplo, una experiencia que nosotros tuvimos fue difícil con un hermano, que él anhelaba, o sea, pero nosotros veíamos que no tenía la capacidad, porque aún cuando él hablaba, como tenía como un problema en su lenguaje. Entonces él no podía comunicar correctamente las ideas, pero siempre había el anhelo de quería ser un pastor, quería ser un mensajero, un predicador. Entonces, pero tenía otros dones y era muy bueno, por ejemplo, en el servicio, arreglaba la iglesia, era muy bueno, tenía muy buenas habilidades, pero el hecho de que no tuvo esa capacidad lo llevó a una frustración tan grande que al final él decidió irse de la iglesia porque él mismo se dio cuenta de que no tenía los talentos, el talento para poder predicar. Sí, a veces podemos tener una culpa falsa y a veces podemos sentir eso. A veces puede ser porque mis motivaciones no son correctas, pero a veces por falta de enseñanza, que yo pienso que si no soy pastor, no soy nada en la iglesia. Y tenemos una culpa, no puedo ser pastor, entonces quizás no soy cristiano, o quizás no soy eso, pero es como... Esas son dos cosas muy diferentes. Pero a veces los unimos tanto porque exaltamos tanto al ministerio pastoral. Entonces como pastores, como líderes, debemos guiar a la iglesia a decir, entonces, ok, ¿quieres ser pastor? Qué bueno, examinémoslo. Ese es el inicio. Pero hay otras cosas y debemos examinarlo. Y yo sé sin duda, si esa persona es un creyente, que tú tienes un don que tú puedes usar para la gloria de Dios en esa iglesia. Que tú tienes un don que la iglesia necesita. No es necesariamente ser el pastor o un pastor, pero yo sé que tienes un don. Y yo puedo afirmarlo con toda confianza porque Cristo ha diseñado su cuerpo de esa manera. Que si eres un miembro de su cuerpo, tienes una función. No hay miembros vestigios en este cuerpo. Todos tienen una función. Entonces, examinémote para ver cuál es tu función. Dónde puedes caber. Y de ahí poder hacerlo. Identificarlo y de ahí cumplirlo con toda fervencia, con todo amor, con toda diligencia, con toda fidelidad. Y... sí, eso quizás es la cita que estabas pensando. No entres en el ministerio si puedes evitarlo. Fue el consejo profundamente sabio de un divino a alguien que buscaba su juicio. Si algún estudiante en esta sala puede contentarse con ser editor de un periódico, o tendero, o agricultor, o médico, o abogado, o senador, o rey, en nombre del cielo y de la tierra, que siga su camino. No es el hombre en el que mora el Espíritu de Dios en su plenitud, pues un hombre tan lleno de Dios se cansaría por completo de cualquier búsqueda que no fuera aquella por la que su alma más íntima suspira.
Si por el contrario puedes decir que, a pesar de todas las riquezas de las dos Indias, no podrías ni te atreverías a abrazar ninguna otra vocación que te apartara de la predicación del Evangelio de Jesucristo, entonces tenlo por seguro. Si otras cosas son igualmente satisfactorias, tienes las señales de este apostolado.